Bienvenidos y bienvenidas a una videoclase más sobre modelo de cambio conceptual y aprendizaje por proyecto. Iniciamos. Bien, el tema a desarrollar es el modelo de cambio conceptual y aprendizaje por proyectos. La definición conceptual. El modelo de cambio conceptual se define como un aprendizaje que cambia una concepción, creencia o idea existente en el sujeto que aprende. Desde la década de los 80, psicólogos cognitivos reconocieron que los conceptos cambian durante su adquisición cuando son confrontados con información nueva, incongruente con el conocimiento previo. La adquisición de conocimiento a lo largo de la historia y del tiempo en la acumulación de datos, hechos históricos, una forma de entender un nuevo aprendizaje, mediante un proceso coordinado de teoría y evidencia, donde las teorías existentes deben ser reconciliadas con la nueva evidencia encontrada. En él, una concepción existente es cambiada o reemplazada para desarrollar una estructura conceptual que los estudiantes usarán para resolver problemas y explicar fenómenos de su realidad. El cambio conceptual se define o se concibe como una evidencia en la transformación en las relaciones con el entorno, que se explican en función del uso del conocimiento y la adecuación del mismo a los distintos ámbitos. En este sentido, se afirma que el cambio conceptual es un proceso de la razón de cada alumno, donde el profesor puede transformar sus ideas sobre el conocimiento, donde el aprendizaje del estudiante se convierta en el cambio conceptual porque lo verifica. El cambio conceptual se concibe como una evidencia en la transformación en las relaciones con el entorno, que se explican en función del uso del conocimiento y la adecuación del mismo a los distintos ámbitos. En este sentido, se afirma que el cambio conceptual es un proceso de la razón de cada alumno, donde el profesor puede transformar sus ideas sobre el conocimiento, donde el aprendizaje del estudiante se convierte en el cambio conceptual porque lo verifica. Se sitúa en una posición intermedia entre la instrucción directa y el descubrimiento. Entonces, el cambio conceptual es una versión o modalidad constructivista que se sitúa en una posición intermedia entre la instrucción directa y el descubrimiento. El papel del estudiante es asignar protagonismo del aprendizaje al alumnado, de considerar sus saberes previos como punto de partida en la instrucción, las ideas previas o alternativas que deben ser sustituidas por otras ideas nuevas a partir de las que ya saben, y de procesos ya descritos, según Piaget, como la asimilación y acomodación, donde se produzca aprendizajes significativos, como lo dice Ausubel. El alumno mismo es quien debe decidir si las ideas alternativas ya no le satisfacen y si está satisfecho con los nuevos saberes obtenidos y logra la transferencia en lo aprendido. Aquí el profesor juega un papel protagónico, ya que éste debe diseñar actividades de instrucción para promover el conflicto cognitivo en el estudiante con los contenidos programáticos, hasta comprender e interpretar que los saberes previos ya no le sirven y se forme un nuevo concepto. Aquí la importancia de creer en las secuencias didácticas, cuyo punto central sean las situaciones problemáticas, auténticas, donde los autores docentes y alumnos deben de estar comprometidos en la resolución de problemas, se interesen por resolver los problemas que identifiquen y seleccionen y los investiguen, pongan a prueba, reinterpreten, registren y comuniquen lo aprendido. Por tanto, lo anterior contribuye a hacer un cambio educativo en la modificación en los esquemas de aprendizajes en los educandos, de forma continua, tomando en cuenta la situación inicial y final
en la adquisición y comprensión de los contenidos de aprendizaje en el aula, tal y como lo afirma Jiménez y Sánchez 2016. Al revisar otras visiones filosóficas de la ciencia, se encuentra a Thomas Kuhn, de Lakatos, de Karl Popper, de Posner et al. Ellos han propuesto un modelo de cambio conceptual que se popularizó en la década de los 80. Dicho modelo, a pesar de que existieron varias condiciones para que se diera este cambio conceptual, hay 4 modelos que parecen ser comunes en la mayoría de los casos. El primero afirma que debe existir una insatisfacción con las concepciones existentes. Es improbable que científicos y alumnos hagan cambios radicales en sus conceptos a menos que perciban que pequeñas mudanzas no funcionan más. 2. Una nueva concepción debe ser inteligible. El individuo debe ser capaz de entender el nuevo concepto lo suficiente para explorar sus posibilidades. 3. Una nueva concepción debe parecer inicialmente plausible. Cualquier nuevo concepto adoptado debe por lo menos parecer tener la capacidad de resolver los problemas generados por sus predecesores para hacer el cambio. Y una cuarta afirma que una nueva concepción debe sugerir la posibilidad de un programa de investigación fructífero. El nuevo concepto debe tener el potencial de ser extendido a otras áreas y de abrir nuevas posibilidades. En resumen, el modelo de Posner et al. Brindan condiciones para el cambio conceptual cuando existe insatisfacción con la concepción que ya se posee y cuando el individuo se encuentra con una nueva concepción científicamente aceptada, que es inteligible y le parece plausible y fructífera. Este modelo, a pesar de tener otra base epistemológica, según Kuhn, con respecto a la estrategia del conflicto de Piaget y Popper, no es incompatible con ella. En realidad, Posner y colaboradores lo han propuesto como condiciones para la acomodación de una concepción científica y no se comprometen con la teoría piagetiana. El aprendizaje por proyecto es una metodología que permite a los estudiantes adquirir conocimientos y competencias clave mediante la elaboración de proyectos que den respuesta a problemas de la vida real. El aprendizaje y la enseñanza basada en proyectos forman parte de un aprendizaje activo. En esta metodología se encuentran a otro tipo de aprendizaje basado en tareas, en problemas por descubrimiento o en retos. El papel del estudiante en el aprendizaje por proyectos es una metodología de aprendizaje que ayuda a los estudiantes a asumir un rol más protagónico, activo y constructivo de su propio saber y les motiva en su proceso de desarrollo y formación académica. Y está relacionado con la resolución de problemas, ya que constituye en la identificación de un problema que identifican con su profesor en el aula. Se delimita el problema identificado, lo discuten, delimitan las variables dependiente e independiente, diseñan el modelo que investigan o van a investigar y de forma teórica se elaboran las encuestas a investigar como parte de la metodología de resolver y además de que de una vez estén delimitando el problema y diseñando su metodología a seguir, y se procede a la experimentación, se procesan los resultados y se comunican dichos resultados. Se procede entonces a desarrollar el experimento en el laboratorio para verificar o refutar las hipótesis, que estas van a poseer cierto mínimo de error en el proceso de laboratorio, y para superar esta situación se invita a los estudiantes junto con el profesor a tomar ciertos programas mediante el uso de las TIC para superar en un porcentaje menor y con mayor exactitud el mínimo de error en los resultados que se obtengan al finalizar la investigación. Una vez finalizada la parte experimental, se procesan los resultados, se refutan o aprueban las hipótesis, se discuten dichos resultados entre todos los protagonistas, estudiantes y docentes,
y se definen las conclusiones. Se comunican los resultados. Dependiendo de los resultados encontrados, los estudiantes, como protagonistas, actores y constructores de su propio saber, se les motiva a que propongan y planteen artículos científicos, brochures, revistas, entre otros, y una serie de iniciativas que pueden llevar a cabo mediante la organización en equipo, con la comunidad educativa, tanto dentro del aula, escuela y comunidad, porque dichos resultados tienen que llegar a la comunidad y sociedad en general, porque hay que crear ese vínculo entre la docencia, la investigación y la proyección social. Todo este proceso se puede iniciar desde el constructo teórico, desde la parte conceptual, epistemológico, filosófico, psicológico, histórico, político, económico, cultural y social. Pasos a seguir en el aprendizaje por proyecto. Primero se da la selección del tema o problema a investigar. El profesor pide al alumnado hacerse cargo de la planificación y organización de los resultados al final del curso porque logran autonomía, liderazgo y trabajo en equipo, entre otros. 2. Generar el conflicto cognitivo. Al alumnado se le plantean ciertas interrogantes que deberán resolver, que están relacionadas con destino, dinero disponible, transporte, documentación necesaria, actividades a realizar en la destinación y recaudación del dinero, entre otros. En la evaluación de conocimientos previos, el profesor pide al alumnado hacer una lista de acciones necesarias para la finalización del curso, que posteriormente pondrán en común, discutir y debatir los resultados sobre lo que sabe el alumnado y que necesita para dar respuesta a la situación planteada. 4. El establecimiento de los objetivos de aprendizaje y acuerdos sobre la evaluación. Todo proyecto deberá tener vinculación directa con lo que por decreto se establece y debe aprender el alumnado. Será trabajo del profesor ver qué competencias y objetivos puede incorporar en el proyecto. El área de matemáticas puede incorporar elementos del cálculo, del área de lenguas, como utilizar vocabulario técnico para realizar la guía de ejercicios. En el área artística, ver cómo realizar campañas para la venta de productos artesanales para recaudar dinero. En el área de historia, realizar vínculos entre el lugar de destino y el lugar de partida a nivel histórico. Lo referente a la evaluación, será necesario acordar con el alumnado cómo se evaluará, por criterio, y se utilizarán y con qué herramientas para que lo tengan presente en todo el proceso durante el proyecto. Pasos a seguir para el aprendizaje por proyecto. La planificación del proyecto y producto a realizar, el profesor o profesora indica al alumnado que el producto final del proyecto se hará después de la presentación de una propuesta para el alumnado en grupo, que empiece a realizar una primera aproximación de tareas a realizar que posteriormente será compartida con el resto de compañeros en el debate y discusión para terminar con su planificación global. En la construcción del aprendizaje, una vez todos los grupos tengan claro qué pasos generales se deben realizar, empiezan a buscar información, a seleccionar la más relevante y a tomar notas, a dar respuesta a las dudas planteadas por el proyecto. Mientras tanto, el profesor aclara dudas, supervisa tareas, explica conceptos relacionados con el proyecto, resuelve problemas que se han encontrado. En la autorregulación o autorregular, el alumnado, al tener claros los objetivos a alcanzar, así como los criterios de evaluación, puede verificar en el proceso y en el caso que necesite redirigir sus tareas, siempre podrá consultar con el profesor o profesora para recibir indicaciones y orientaciones. Al presentar el producto, en esta parte cada grupo presenta su propuesta de trabajo, que tendrá una votación que será valorada a partir de los criterios establecidos inicialmente, tanto por el resto de grupos como por el profesor implicado. Pasos a seguir en el aprendizaje por proyecto. A continuación, conclusión y descontextualización. En esta parte, el alumnado presenta a través de esquemas gráficos, mapas conceptuales con el programa Sematul y Lucidchart los contenidos de aprendizaje desde distintas áreas del saber.
En la reflexión sobre el aprendizaje y autoevaluación, el alumnado hace una reflexión sobre cómo ha aprendido lo que ha aprendido y propone mejoras de actuación individual para poder ser aplicadas en próximos proyectos. Y en la evaluación, el alumnado revisa las incidencias ocurridas en el equipo durante el transcurso del proyecto, hace propuestas que también debe comunicar a través de radio, TV, de algún periódico, de lo que se ha hecho o dicho en el aula para la mejora continua más próxima al proyecto y realiza una lista de puntos fuertes en el trabajo en equipo de cada uno de los miembros. En la incorporación exitosa de la metodología por proyectos, de aprendizaje por proyectos, tenemos que debe estar centrado en los intereses y expectativas del maestro y estudiante, o sea, del equipo, basado en los problemas que conocen y desean solucionar del contexto en el aula, del centro escolar o del medio en el que conviven los estudiantes en su comunidad, que es el conocimiento base. 2. El problema que investigue debe estar íntimamente relacionado con el contexto del equipo de trabajo, estudiantes-profesor. Entonces, le encuentra sentido, porque lo que aprende lo encuentra cercano a él y a su realidad. En este sentido, sí tiene relevancia e importancia y lo motiva a realizar la investigación y es él mismo quien forma parte del proceso porque se involucra en su desarrollo. En el inicio del proyecto debe de estar haciendo la pregunta interesante que busque dar respuesta a la solución del problema. Como ejemplo, ¿cómo se podría concientizar a las personas sobre la prevención de los criaderos de zancudo en el centro escolar y la comunidad? En cuanto a los resultados, estos deben ser comunicados a la comunidad porque el conocimiento debe ser compartido, como tiene que ver con la prevención de enfermedades transmitidas por el mosquito. Se puede en la misma presentación del proyecto invitar a un experto en el tema y a todo el centro escolar y a la comunidad a dar una charla sobre la temática del proyecto y aprovechar para además repartir información, entrega de brochures, boletines, presentación del proyecto y la propuesta de solución del problema investigado. Bien, con esta videoclase finalizamos la unidad 2 de modelos y métodos del aprendizaje de las ciencias experimentales. Espero hayas comprendido la temática sobre cambio conceptual y aprendizaje por proyectos. Gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima videoclase.